Hola a todos. Les comentamos antes de empezar, después cuando terminamos, que salió el segundo cuaderno Reime del grupo de investigación, que está dedicado a la televisión y que lo vamos a presentar en la última reunión del año, la de diciembre, que va a ser el día 14. El día 14, sí, el 14 de diciembre, sí, igual va a llegar por mail, ¿no? Creo que están todos. Es un cuaderno dedicado al tema de la televisión. Bueno, hoy, la reunión de hoy, tenemos aquí presente a Claudia Gilman. Con la presencia de Claudia saldamos una doble deuda, de ella hacia nosotros porque nos clavó el año pasado, y de nosotros hacia ella, porque desde aquel momento intentamos todos los meses hacer un lugar para que viniera Claudia y nunca podíamos, así que esa deuda también nuestra queda saldada. Y además, bueno, estamos contentos que esté acá por la relevancia que muchos de los de acá conocemos del libro de ella y la posibilidad de poder discutirlo, conversarlo en relación con su reedición de este año. Voy a decir unas breves palabras y para después cederle la palabra a ella y sobre todo, en base un poco a lo que habíamos hablado, abrir una discusión entre todos sobre los temas que más nos interesan del trabajo. En realidad el año pasado nosotros teníamos la idea de otra discusión, porque el libro no se había reeditado, en el que Claudia estaba muy concentrada y que de alguna manera está también en el nuevo posfacio de la edición del año pasado, que es esta cuestión de la figura del Che o la significación actual, ¿no?, del Che Guevara, su presencia durante el siglo XX y su significación, para decirlo rápidamente, después vos lo retomarás, entre lo secular y lo sagrado, ¿no es cierto? Eso, de alguna manera, estaba muy presente por un enojo muy justificado de Claudia en su momento con algunos autores como Badiou o como Derrida, que en libros donde trataban el siglo XX u otras cuestiones, en el caso de Derrida, el lugar del Che un poco había desaparecido. Comento esto porque si bien, digamos, eso es una parte del libro de Claudia, en realidad es una parte central, como todos sabemos, por la organización de su discusión sobre la literatura latinoamericana en relación con la familia. En el posfacio decís a lo mejor la cofradía, no sé cómo lo tendría que haber llamado, esta familia de la literatura latinoamericana durante este periodo. Cuando apareció el libro este año, entonces lo que nos pareció es que lo más pertinente era retomar el libro en su conjunto, poder reponer en todo caso después en la discusión este interés que tenía ella en la significación actual del Che Guevara y en las discusiones sobre el siglo XX, entre lo teórico y lo empírico, eso lo digo yo, entre, en fin, diversas revisiones. Y además porque nos parecía que el libro, si bien cruzaba algunas cosas de historia de los medios, que es el nombre del seminario, menos de las que cruzaron otras presentaciones, en realidad el libro tenía muchas cosas importantes en relación con un momento que era esa década del 60 y al cual todos habíamos recurrido en nuestros respectivos trabajos. Y además muchas cosas singulares, ¿no es cierto? Porque, digamos, todo el trabajo sobre la recuperación de la noción de época para hablar de esa familia, todo el trabajo sobre la recuperación de la idea del tercer mundo, que era una idea que sobre todo en ese momento no estaba tan presente. Ya de por sí la idea, sobre todo de trabajar sobre lo latinoamericano, pensemos que el libro es del 2003, pero en realidad es anterior, porque la tesis tiene unos años antes, tardaba en salir el libro, además. No era tampoco que estuviera tan en la discusión lo latinoamericano como puede estar en los últimos 5 o 6 años, pero sobre todo esta idea del tercer mundo y otra serie de ideas que venían de alguna manera, el problema del mercado también, que de alguna manera era obvio por la cuestión del boom, pero por otro lado en la perspectiva de Claudia no era tan obvio, que también lo vamos a tener que retomar.
Y nos interesaba también por la densidad del libro, cosa que seguramente experimentamos todos cuando recurrimos al libro de Claudia, que no es, digamos, solo un libro donde uno puede encontrar un dato, sino que el dato que va a buscar a una determinada página en realidad lo tiene que poder construir leyendo el capítulo entero, y a veces ni siquiera, porque hay que ir al anterior, o por lo menos esa es mi experiencia, en el sentido que esa densidad tiene que ver no solo con un trabajo historiográfico de una enorme cantidad de fuentes en ese momento muy difíciles de acceder, porque en el momento en que Claudia trabaja Marcha, que en realidad lo trabaja desde mucho antes, me acuerdo la primera que te escuché de Marcha fue en el seminario de Teherán yo empecé trabajando con Marcha. Claro. O sea, en ese momento en realidad Marcha no era que uno iba a la biblioteca de Montevideo y la pedía y le pasaban el microfilm. Hubo que microfilmarla en ese momento. Es decir, ¿no? Como ese trabajo de investigación también implicó poder recuperar fuentes que después se nos hacen accesibles a todos, ¿no? Como seguramente a más de uno le pasa cuando hace su trabajo y encuentra cosas que puede recuperar. Y esa densidad también, que no solo tiene que ver con la fuente, sino que también tiene que ver, me parece, con la propia escritura, ¿no? Esa hilación de cada uno de los capítulos que va planteando, bueno, esa situación que de alguna manera da cuenta también de algo que me parece que es una preocupación tuya, por lo menos por cosas que hablamos en los últimos tiempos, que es poder reponer una complejidad histórica que muchas veces cuando vamos a esa historia, o cuando algunos van a esa historia, se trata más en términos más generales y sin poder dar cuenta más precisamente de qué significaba la construcción de una familia latinoamericana en ese momento, que no era una cuestión simplemente, como hablábamos hace un rato, de un imaginario, sino que era una cuestión de una serie de relaciones materiales, digamos, de tiempos y de otras cuestiones que el libro de Claudia trabaja y recupera permanentemente. Hay una frase en relación con esto que aparece en tu nueva introducción y que a mí me gustó mucho, que decís: durante el proceso de redacción de esta tesis, cuando era tesis, comprendí por qué Odiseo exigió que su tripulación lo atara al mástil de su barco para oír a las sirenas sin extraviar mente y propósito, ¿no? Es decir, me parece que era una frase muy linda para dar cuenta de lo que significaba todo ese trabajo. Hasta acá en relación con la importancia del libro, y dos palabras sobre Claudia misma. Bueno, ella, como decíamos recién, hace muchos años que estudió durante muchísimos años este periodo y estos temas. Hizo estudios de posgrado en París, pero se doctoró después aquí en la UBA, en Filosofía y Letras. Es investigadora del CONICET, enojada con las modas académicas, como queda claro en el posfacio, y con la academia también, como estuvimos todos, o seguimos, no sé. Y quería comentar que también es artista plástica. En el afiche que hicimos de convocatoria estuvimos a punto de poner una obra de Claudia, pero después un poco en conjunto decidimos que era mejor poner la tapa del libro. Bueno, que hace trabajo de traducción también, o los ha hecho bastantes, es escritora, como saben, y que tiene un sitio web muy interesante, donde trabaja y actualiza permanentemente discusiones muy amplias, ¿no? Que no tienen que ver con los temas del libro, sino con muchos otros, que se llama Soy Piel Roja, ¿no? Sí, los invito. A ver. Hay temas académicos. Así que bueno, con esto te doy la palabra para que empecemos por donde quieras, si querés contando un poco lo que fue. Bueno, no sé si quieren que cuente un poco algo sobre el libro.